¿Qué es un santo? En general e indiferentemente de la religión, los santos son aquellas personas que se distinguen no solo por su relación especial con la divinidad, sino también por ser un ejemplo en el camino hacia la perfección de la práctica religiosa en sí. Al ser reconocidos como tales, para el cristianismo, los santos son, además de ejemplos a seguir, protectores y guías que señalan el camino a Jesucristo. Aunque todas las religiones poseen cierto concepto de santidad, hoy nos centraremos en uno específico de la Iglesia Católica que, aunque fue eliminado del calendario litúrgico en 1969, fue durante muchos años y sigue siendo centro de la práctica religiosa de muchos católicos tradicionalistas, y que es controversial porque, antes de abocarse a Cristo, este santo regularmente pactaba con demonios. Hoy les voy a contar la historia de San Cipriano de Antioquía. ¿Quién fue San Cipriano de Antioquía? Se cree que en algún momento entre el siglo II y III después de Cristo nació en dicha ciudad, que se encuentra entre Siria y Arabia y que pertenecía en ese momento al Imperio Romano, un niño llamado Ciprianus, que fue consagrado por sus padres a la diosa Afrodita, deidad griega de la belleza y el amor. Durante su infancia recibió una educación magistral para convertirse en sacerdote. A sus 5 años fue consagrado en los templos de Apolo, dios griego de las artes, la sanación y las plagas, Demeter, de la tierra, y Perséfone, hija del anterior Zeus, raptada por Hades, dios del inframundo, para convertirse en su reina. En su juventud viajó por varios lugares y se cree que fue iniciado en los misterios del mitraísmo, de los eleusinos e incluso en los misterios de Isis. Ahora bien, para entender esto último, tenemos que saber: ¿qué son los misterios? Los misterios refieren a las enseñanzas de las escuelas religiosas y de pensamiento que solo pueden ser aprendidos por iniciados, es decir, personas que han atravesado un ritual de iniciación. Esto no refiere únicamente al hecho puntual de atravesar dicho ritual, sino ser instruido iniciáticamente en conocimientos de difícil acceso y comprensión para la mirada de alguien externo. Con esa breve definición en cuenta, es interesante indagar un poco acerca de los misterios en donde supuestamente Cipriano fue iniciado. Los primeros mencionados refieren al mitraísmo, una religión que fue muy popular en el Imperio Romano, especialmente en soldados, en los primeros 4 siglos después de Cristo. Se rendía culto a Mitra, una deidad que, aunque se cree que es de orígenes indo-iraníes, los romanos les dieron su propia historia y significación. Se dice que Mitra nació cerca de un manantial sagrado, bajo un árbol sagrado con un gorro frigio, un cuchillo y una antorcha. Bebió de dicho manantial, cortó el fruto del árbol y con sus hojas se vistió. Mientras recorría las montañas, se encontró con el toro primordial, una bestia salvaje que intentó montar. Pero no lo logró. Así que lo tomó por los cuernos y resistió su furia por muchísimo tiempo, dejándose arrastrar hasta que el toro finalmente se cansó. Entonces se lo colgó de los hombros y se lo llevó a una cueva, soportando todo el sufrimiento y esfuerzo que implicaba dicha tarea. Este viaje que el dios realizó con el toro jugó un rol clave en la práctica ritual de la religión. Al llegar a la cueva, el sol le informó que debía ser sacrificado. Con su cuchillo le abrió el costado, de donde salió vino y trigo. Su semen fue purificado por la luna, lo cual creó a los animales que fueron de utilidad para el hombre. Y con este relato mítico, entonces, queda clara la figura de Mitra como dios creador del mundo. Iconográficamente se suele representar al dios en el momento del sacrificio al toro, a veces mirándolo con compasión o evitando mirar la escena, como si hacerlo le generara angustia. Esta imagen se llama Mitra Tauróctonos. El culto y los rituales se realizaban en templos subterráneos llamados mitreos, que por lo general comenzaban siendo cavernas naturales.
Estaban compuestos de una antecámara, la cueva en sí, llamada Spelaeum, en donde se realizaban los banquetes sagrados, y el santuario en el extremo final de la cueva, donde se encontraban un altar y una imagen del Mitra Tauróctonos. Se han encontrado mitreos en varios lugares que pertenecieron al imperio, entre ellos Italia, Inglaterra y Palestina. La iniciación era un proceso complejo de 7 niveles, de los cuales la mayoría llegaban únicamente a los primeros 4. Los primeros eran los siguientes: cuervo, esposo, soldado, león, persa, emisario del sol, padre. En los ritos, cada iniciado llevaba máscaras con iconografía de su grado de iniciación. En cuanto a los rituales, es poca la información accesible al respecto, ya que era un culto secreto, pero se sabe que realizaban grandes banquetes rituales al estilo de ágapes, es decir, cenas fraternales, que podían incluir el sacrificio de un toro, con la sangre del cual eran bautizados los fieles. Por otro lado, mencionamos los misterios de los eleusinos. Estos refieren a ritos que se realizaban en la ciudad de Eleusis, cerca de Atenas, en la antigua Grecia. Se relacionaban con el culto a las diosas Demeter y Perséfone, que ya hemos abordado anteriormente. Recordarán que esta última fue raptada por Hades y encarcelada en el inframundo. El mito dice que su madre, Demeter, diosa de la tierra y de la vida, mientras la buscaba, descuidó su tarea y por eso la tierra se congeló. Este hecho es conocido en la mitología como el primer invierno. Eventualmente logró rescatar a su hija y la tierra volvió a la vida, dando lugar a la primera primavera. Sin embargo, Perséfone había comido una granada mientras estaba en los dominios de Hades, y aquellos que prueban la comida de los muertos nunca pueden volver al mundo de los vivos. Por eso, de manera extrañamente diplomática, las deidades llegaron a un acuerdo. Perséfone pasaría en la tierra 8 meses al año y los restantes en el inframundo. Ahora bien, los rituales eleusinos celebran y conmemoran el regreso de Demeter a la tierra, es decir, la vuelta del mundo a la vida. Existían 2 tipos de misterios de este tipo, los menores y los mayores. Los menores servían como preparación para que los practicantes atraviesen luego los mayores. A orillas del río Iliso, los sacerdotes preparaban a los candidatos para su iniciación a través de sacrificios, tanto a Perséfone como a Demeter. Los mayores, por otro lado, eran bastante más complejos. El primero implicaba el traslado de objetos sagrados desde Eleusis a Eleusinón, un antiguo templo ateniense. Luego se sacrificaba un cerdo juvenil y se comenzaba un peregrinaje desde Atenas a Eleusis, al que asistían los iniciados, sacerdotes, heraldos y el llamado portador de la antorcha, el cual era una representación de Demeter buscando a su hija. Es importante tener en cuenta que la distancia entre ambas ciudades era de aproximadamente 22 kilómetros. El camino que transitaban se llamaba Vía Sagrada y se cree que es una de las rutas más antiguas de Grecia. Durante el trayecto realizaban un estricto ayuno que solo era interrumpido para beber siseón, una bebida que será clave para comprender el poder que tenía este ritual, pero volveremos a ella más adelante. Al llegar a Eleusis, adolescentes llamados efebos escoltaban a los iniciados a un puente sobre el río Cefiso, que debían atravesar mientras muchas personas a su alrededor los ridiculizaban. Esto hace referencia a una anciana llamada Baubo, la cual, según el mito, hizo reír a Demeter mientras ella estaba en duelo por el rapto de su hija. Luego se cruzaba un segundo puente sobre agua salada, en donde a los iniciados se les ataba un hilo al pie izquierdo y a la mano derecha. Ahora se encontraban en un momento clave, ya que para continuar debían pronunciar una contraseña secreta. Según Clemente de Alejandría, la misma era: Νίστεψα, ήπια το ζύκωμα, έβγαλα τα πράγματα από το κιστέκε, αφού έκανα μία ιεροτελεστία, τα έβαλα στον κάλαθο, από τον οποίο τα επέστρεψα πίσω στο κιστέ. Tanto quiste como cálatos hacen referencia a 2 cestas sagradas, de las cuales se desconoce sus contenidos. Al llegar al santuario, se realizaba una danza ritual y luego se les enseñaban las reliquias sagradas de Demeter. Se les afirmaba con firmeza que, de revelar lo que habían visto dentro del santuario, pagarían con la muerte. Finalmente se realizaba una cena ritual que incluía mucha comida, danzas y sacrificios que duraban toda la noche. ¿Recuerdan la bebida llamada siseón? Está compuesta por agua, harina y póleo, mejor conocida como menta.
Los investigadores Gordon Wasson, Albert Hoffman y Carl Ruck sostienen en su libro El camino a Eleusis que era altamente probable que el trigo utilizado para la harina en ese momento estuviera infectado del hongo Claviceps purpurea, es decir, cornezuelo. Este hongo puede generar un componente químico llamado amida de ácido lisérgico, una forma antigua del dietilamida de ácido lisérgico, mejor conocido hoy en día como LSD. Con esto en cuenta, los investigadores creen que era muy probable que luego de beber el ciseón, los iniciados se encontraran bajo un efecto de psicodelia que podría haber sido clave en la importancia y fuerte creencia de estos ritos. El último de los misterios en los que supuestamente Cipriano fue iniciado refiere a los de la diosa egipcia Isis. A pesar de lo que puede parecer a simple vista por el origen de esta deidad, estas prácticas son de origen greco-romano y parecen estar basados en los misterios eleusinos mencionados anteriormente. Isis, en la narrativa egipcia, es quien resucita a Osiris, rey mítico al cual le atribuían la invención de la agricultura y la religión, quien fue asesinado en una conspiración por su hermano Set. Gracias a su resurrección, se convirtió en el rey del más allá. Por eso, Isis era considerada una guardiana que ayudaba a los muertos a pasar al otro lado. Pero alrededor del año 3 después de Cristo, algunos grecorromanos comenzaron a incluirla en su práctica religiosa en lo que pareció ser una hibridación del culto a la diosa Demeter. La práctica en sí era muy similar, pero con algunas modificaciones clave. Aparentemente era la misma diosa quien elegía a sus adeptos, a quienes se les aparecía en visiones o sueños, y les ordenaba dirigirse al templo. Antes de iniciarse, debían pasar por un proceso complejo de purificación, similar al bautismo cristiano. Luego, se lo vestía con una túnica de lino y se lo invitaba a adentrarse en lo más profundo del templo. Es en este punto en donde el misterio logró mantenerse misterio. Al parecer, al descender a las profundidades del templo, se vivía una experiencia sagrada en donde se viajaba al umbral entre la vida y la muerte y se conocía cara a cara a los dioses del cielo y el inframundo. No se sabe si estas experiencias refieren a metáforas utilizadas en los pocos registros históricos que existen del tema, o si se habrá consumido alguna sustancia psicodélica, como en el caso de los rituales eleusinos y el ciseón. No hay mucha información del tema, pero sí se estima que un iniciado podía llegar a tener que pasar por varias iniciaciones más, todas similares o con pequeñas diferencias por órdenes de la diosa. Para finalizar esta introducción a los misterios, es interesante recuperar cómo define Walter Burkert, filólogo alemán especializado en el estudio de las religiones mistéricas, a los misterios grecorromanos. Él los pensaba como rituales de iniciación voluntarios, personales y secretos, con la intención de formar un cambio en el carácter de un individuo por medio de una experiencia sagrada. Ahora bien, es hora de volver a Cipriano. Entendiendo que pudo haber sido iniciado en varios misterios, no es de extrañar que haya estudiado y perfeccionado habilidades mágicas. Se dice que en un principio se dedicó a la llamada teurgia, que puede entenderse como la magia blanca de la antigua Grecia. Sin embargo, con el tiempo y a través de viajes que lo llevaron a Caldea y Alejandría, comenzó a desarrollarse en la Goesia, una rama oscura de la magia. En su estadía en Caldea, fue instruido en numerología y astrología, y en su trayecto por Egipto y posteriormente España, terminó consagrándose al diablo y volviéndose un profesional del trato con demonios. Al menos, eso es lo que se dice. De esta forma, comenzó a ganarse la vida viajando, profundizando sus conocimientos demoníacos y haciendo trabajos de brujería. Sin embargo, pronto su vida daría un giro inmenso. Conocería a una mujer que lo cambiaría todo. Su nombre, Justina. Al pasar las 3 décadas de edad, Cipriano decidió volver a Antioquía, ciudad donde nació. Se dice que se retiró a una cueva particularmente alejada, en donde, a través de rituales que implicaban sacrificios animales y humanos, invocó al demonio, el cual le enseñó hechizos poderosísimos como hacerse invisible, hacer aparecer riquezas y mucho más. Un día, un joven llamado Agladio se le acercó para pedirle que lo ayude con su magia para conseguir el amor de una hermosa joven virgen llamada Justina. Por supuesto que el hechicero se sintió confiado. Esta sería una tarea de todos los días. Pero cuando la vio, él también quiso conseguir su amor. Tal era su belleza que decidió utilizar la brujería para conseguirla para sí mismo. Sin embargo, Justina era una gran devota de Jesucristo, a quien le hacía entrega de su virginidad, la cual protegía con oración y modestia diaria.
Además, tenía en sus manos una marca de la cruz de San Bartolomé. Cipriano ofreció incontables sacrificios a los demonios, usó toda su fuerza y conocimiento para que estos obren a su favor, pero nada tuvo éxito. Tentaciones, pesadillas y fantasmas acosaban a la joven, pero Justina contaba con la protección de la Virgen Santísima. Ningún demonio podía hacerle daño. Ante esta situación, Cipriano le preguntó al diablo: Pérfido y maldito, bien conozco ya tu impotencia, pues nada tuyo prevalece contra una débil mujer. Y puesto que tanto alardeas de tus poderes, ¿quieres revelarme qué armas ha empleado esa Santa Virgen para inutilizar tus esfuerzos? A lo que le contestó que el Dios de los cristianos es el Rey del cielo, de la tierra y del infierno, y que ningún demonio podía hacerle frente a la Santa Cruz. Ante esta respuesta, Cipriano, furioso, le dijo que si es así, si Dios es más fuerte, entonces ya no quería seguir tratando con él. Hizo la seña de la cruz con sus brazos y expulsó al diablo al abismo. Pero acá no termina todo. Los demonios lo persiguieron por incontables días, tentándolo y torturándolo mientras oraba, hasta que un día se cansó y decidió castigar a Lucifer. Con confianza en Jesucristo lo invocó, ordenándole que se aparezca en forma humana. Pero no iba a ser tan sencillo. El diablo apareció, pero con una legión de 3000 demonios que lo acompañaban. Sin embargo, no podían dañar a Cipriano. Su fe se los impedía. Furiosos comenzaron a arrojar llamas desde el cielo, hasta tal punto que parecía el fin del mundo. Pero el hechicero se mantuvo firme, y esto enfureció aún más al demonio. Por el momento, decidió retirar su legión infernal y volver al inframundo. Pero Cipriano estaba decidido a castigarlo, entendiendo ahora el mal que causa en la tierra. En otra ocasión lo volvió a invocar, ordenándole que se presente en nombre de la Santa Trinidad en forma humana, sin trucos ni legiones. Pasaron varias horas en donde el hechicero pronunciaba invocación tras invocación, orden tras orden, hasta que eventualmente el diablo cedió y se presentó. Con calma le preguntó qué es lo que quería, por qué lo había invocado, a lo que Cipriano le contestó que quería castigarlo como se lo merecía. Pero Lucifer fue astuto. Comenzó a tentarle y recordarle todas las satisfacciones que le dio durante su vida, todo el poder que le había dado. Nervioso, el hechicero comenzó a negarse, a reclamarle que deje en paz sus pecados, pues eran de él y solo de él. Pero el demonio sacó de su bolsillo su as bajo la manga. En sus dedos tenía un papel, el pacto que Cipriano había hecho con él, en donde se encontraba su firma, y le reclamó: el infame no soy yo, sino vos que rompiste nuestro trato. Y comenzaron a caer rayos, la tierra comenzó a temblar, nuevamente parecía el fin del mundo, pero el hechicero se mantuvo firme en su fe y le ordenó que frene ese caos. El diablo no tuvo opción más que obedecerle, ya que ahora Dios lo acompañaba. Usando una cadena de huesos de carnero virgen, amarró a Lucifer y lo golpeó 300 veces con una vara mágica, y en el proceso realizó un conjuro para que nunca más nadie pueda pactar con él. Según la historia, es esto lo que ha causado el fin de la brujería en la tierra. Terminada la batalla, se acercó a Justina y le pidió que le ayude a ser un buen cristiano. Fue acogido por la iglesia y se convirtió en un fiel creyente, donó todos sus bienes y vivió el resto de su vida con humildad. Es una historia cuanto menos interesante, por supuesto. Va a depender de las creencias de cada uno darle veracidad o considerarla un mito, ya que no hay fuentes ni pruebas confiables de que Cipriano haya sido una persona real. Sin embargo, el concepto de redención en esta historia parece llevarse al extremo, de pactar con demonios y realizar sacrificios animales y humanos hasta terminar a los golpes con el mismo diablo. Más allá de todo esto, la historia en realidad no termina ahí, pues aún falta conocer por qué se lo consideró santo por tanto tiempo. Para eso, tenemos que conocer el martirio de Cipriano y Justina. Entre los años 284 y 305, el Imperio Romano fue gobernado por Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, mejor conocido como el emperador Diocleciano. Con una gran formación militar, este gobernante estabilizó al imperio a través de un gran desarrollo burocrático y militar. Una de las actividades que lo caracterizó fueron las incontables campañas militares que realizó a lo largo de su reinado para la persecución y eliminación de diversas tribus que habitaban en las cercanías del imperio, como los sármatas y los alamanes. Sin embargo, nos centraremos en aquella llamada la persecución de Diocleciano, una campaña que tuvo lugar entre los años 303 y 311 y que pasó a la historia como la más sanguinaria caza de cristianos llevada a cabo por los romanos.
Al escuchar sobre Cipriano, quien rendía culto a un único dios, el emperador lo buscó y lo arrestó junto a Justina. Fueron llevados al tribunal de Capadocia, donde fueron torturados para romper sus cuerpos y sus voluntades, pero no renunciaron a su fe. Los arrojaron a una marmita de agua hirviendo, pero supuestamente, por milagro, no sufrieron ninguna quemadura. Por último, fueron decapitados por orden del emperador a las orillas del río Galo. Tiempo después, un grupo de seguidores logró robar sus restos y hoy descansan supuestamente en la iglesia de San Juan de Letrán, Italia. La festividad de San Cipriano formó parte del santoral católico hasta el año 1969, momento en el que fue retirado debido a la ausencia de evidencia histórica de que siquiera haya existido. Es interesante destacar que en España aún posee lugares de culto, como la iglesia de la Cueva de Salamanca. Además, por sincretismo, es decir, la hibridación o amalgama de distintas tradiciones por parte de una cultura, la religión Umbanda tomó a San Cipriano como maestro de deshacer maldiciones y magia negra. Conocimos la historia de este particular personaje de la religión cristiana, que se caracterizó por haber sido más cercano que nadie al mal y por sus hazañas y conversión tan particulares. Como siempre digo, estará en cada uno de los oyentes juzgar la veracidad de esta historia y la misma existencia de Cipriano de Antioquía. Pero aún no terminamos. El legado de Cipriano ha dejado varias producciones a lo largo de la historia que mantuvieron vivo su nombre, y hoy ampliaré uno de ellos. Un escrito antiguo y extraño que enseña las artes de la magia, la adivinación y la astrología. Vamos a adentrarnos, sin más preámbulos, en el Libro Magno de San Cipriano. Cuenta la historia que un día, mientras Cipriano se encontraba en su cueva, se le apareció el diablo y le entregó un manuscrito con pactos, hechizos y encantamientos que le servirían para sus obras mágicas diabólicas. Otra versión dice que en el año 1001, el monje alemán Jonás Sufurino logró establecer contacto con demonios, quienes le hicieron entrega del mismo manuscrito, indicando que su autor había sido Cipriano. Más allá de las distintas versiones, este libro es un grimorio, es decir, un recetario mágico, con instrucciones y fórmulas mágicas, y como todo grimorio antiguo, su origen y autor real es desconocido. Existen además muchos escritos que se atribuyen a sí mismos ser el libro de San Cipriano, aunque solo 3 parecen ser los considerados auténticos. Vamos a adentrarnos en cada uno de ellos para, así, conocer más acerca de este santo, o al menos aquello que se le atribuye. En la primera parte nos encontramos con una gran cantidad de oraciones, conjuraciones y exorcismos cuya función, supuestamente, es mantener a raya al demonio y a la magia negra. Oraciones para combatir la enfermedad y los maleficios, para encerrar al diablo en una morada, para protección, etc. Sin embargo, hay algunos capítulos puntuales que considero interesante destacar. Uno de ellos cuenta la historia del arrepentimiento y redención de Cipriano, historia que ya he desarrollado anteriormente en el video. Otro trata sobre los fantasmas, y dice que son visiones que aparecen a ciertos individuos flacos de ánimo y creyentes en que pueden venir a este mundo las almas de los que dejaron de existir en él. Pero a la vez explica que los demonios no pueden aparecerse en forma humana, solo en animal. Así que si alguien ve un fantasma con forma de persona, debe orar para que pueda terminar de pasar al otro lado. E incluso considera que ser perseguido por espíritus es una buena señal, ya que, según dice, si se apegan a alguien en particular, es porque creen que con sus oraciones realmente podrán ser ayudados. Incluye también una sección muy extensa sobre adivinación, principalmente sobre la cartomancia, es decir, aquella referida a tirar las cartas, de una baraja común y el horóscopo. Aunque no considero pertinente detallar precisamente cómo se realiza esta lectura, sus interpretaciones parecen ser bastante precisas y determinantes. Por ejemplo, expresa que si sale el 4 de oros con el 4 o 5 de espadas, indica muerte próxima. Por otro lado, dice sobre aquellos nacidos en febrero. Todos los que nacen bajo este signo tendrán el genio arrebatado y serán de temperamento muy sanguíneo. Los hombres serán pálidos y de naturaleza nerviosa, pero pacíficos. Habrán de ser poco sinceros aún con sus más íntimos amigos. Las mujeres serán muy negligentes y volubles, tendrán los ojos y el pelo negros y se distinguirán por su gran hermosura y elegancia. No dará buen resultado el casamiento entre personas nacidas en este mes. Su unión sería muy desgraciada. Algo me dice que a San Cipriano los nacidos en febrero no le caían muy bien. Luego nos encontramos con algunas caracterizaciones teóricas muy interesantes.
Primero nos explica cómo Dios permite que el diablo atormente a las personas, lo cual se resume en castigos y fomento del arrepentimiento en los pecadores, así como también para reforzar la fe de los más creyentes. Después nos enumera los diversos tipos de condiciones causadas por el demonio que pueden afectar a las personas de la siguiente manera. Las obsesionadas son aquellas que padecen la tortura sin que éste haya ingresado a su cuerpo. Las poseídas son víctimas del diablo que mora dentro de ellas. Las maleficiadas son aquellas que recibieron un maleficio. Las transportadas son aquellas que son enviadas de un lugar a otro suspendidas en el aire por obra de un pacto. Las pitónicas son quienes tienen el don de la profecía. Las lunáticas ven su personalidad ajustada a las fases de la luna y las fascinadas son quienes el demonio impulsa a decir y hacer cosas que no entienden. Por último, deja algunas recetas mágicas muy extrañas y tétricas. Por ejemplo, explica que para que un hombre reciba el amor de todas las mujeres que quiera, debe tomar el corazón de un palomo virgen y dárselo de comer a una serpiente, la cual debe cuidar por 15 días y luego decapitar, secar a fuego y machacar hasta que quede un polvo. Luego debe mezclarlo con una pócima especial y conservar la mezcla en un frasco de vidrio. También explica que es posible crear una vara mágica hecha de avellano para encontrar tesoros y manantiales ocultos, aunque no desarrolla el método. Por supuesto que la literalidad de estas recetas ha sido objeto de debate en los estudiosos durante muchísimos años. Mientras que son pocos quienes consideran que deben seguirse al pie de la letra, la mayoría coincide en que estas instrucciones son simbólicas y esconden detrás de su extrañeza una fórmula filosófica para cambiar la percepción de la realidad. Por lo general, dichos conocimientos requieren algún tipo de acompañamiento iniciático que brinde las herramientas básicas para su reflexión, aunque no puedo decir con certeza si este es el caso con este libro. Pero sin dudas es lo más probable. Esta sección comienza enseñando a realizar la cruz de San Bartolomé y San Cipriano, un símbolo de gran poder que, según el libro, protege a su portador de maldiciones. Además, es importante recordar que este es el símbolo que se supone que Justina tenía en su mano. Hecha con 3 ramas de cedro envueltas en ruda y romero, bendecida por 3 días de estar sumergida en agua bendita y gracias a rezos específicos, este amuleto es al parecer uno de los símbolos más trascendentes del escrito. Have you ever wondered if your friendly neighborhood witch could be throwing curses on you or your family? Do you feel protected by your faith in God and Jesus Christ? Well then, you should stay calm and check the palms of your hands. Is there a cross in the center of any of your palms? Then maybe you have the mark of Saint Bartholomew. To a selected few of the world population, God has granted an innate guardian angel to some good sons of Christians. If you have the mark of Saint Bartholomew, then live your life happily, with humility and love for Jesus and the world, for you are saved from devil, witches, curses, and any other evil spell that may be cast upon you. Praise the Lord. Continúa con más recetas mágicas muy oscuras que implican sacrificios animales y prácticas ritualísticas muy extrañas. No compartiré los pasos puntuales en el video ya que algunas resultan demasiado gráficas y no vienen a colación a esta ocasión. Sin embargo, cabe aclarar, para continuar con lo anterior, que no es distinguible el valor exotérico, es decir, lo visible a simple vista o lo interpretable en una primera lectura de cada receta. De hecho, cualquier mente racional comprendería que lo que plantean son cosas imposibles. Hablamos de hechizos para volverse invisible, para volar y encantar a otras personas. Lo que aquellos estudiosos sobre las prácticas mágicas antiguas expresan al respecto es que estas recetas poseen una verdad de fondo oculta tras lo simbólico de su expresión. Es decir, que la magia de cada una radica en la posibilidad de transformación que permite a aquel que estudia sus significados y eventualmente logra cierto grado de comprensión de los mismos, más que aquel que sigue sus pasos al pie de la letra. Esta misma corriente de pensamiento sobre los contenidos de los grimorios también afirma que, en aquellos casos donde hay personas que afirman que seguir los pasos planteados en cada hechizo les ha dado los resultados esperados, se debe principalmente a la capacidad de autosugestión del individuo. Es decir, son imaginaciones. Por eso, es importante analizar estos escritos con ojos críticos, pero también con mentalidad abierta a interpretaciones que escapan a una primera lectura. Sigamos. A continuación se nos presenta un instructivo del ceremonial de la magia, es decir, cómo un mago debe prepararse para realizar un encantamiento y qué objetos rituales necesita. Veámoslo paso a paso.
Lo primero es retirarse a un lugar solitario y tranquilo 40 días antes del encantamiento. Evitar todo contacto con otros y meditar para calmar la mente y alejar los pensamientos intrusivos de la vida diaria. Durante ese tiempo se debe dormir poco, levantarse apenas sale el sol y dar largas caminatas contemplando a la naturaleza. Se debe comer poco y sin nada que provenga de animales. Y tampoco se puede tomar alcohol. Hay que bañarse y limpiar las ropas todos los días con extremo detalle. Todas las noches se debe despertar a un horario específico y rezar. 15 días antes del día fijado para realizar el hechizo, el mago debe confesarse ante un cura, y el día anterior debe retirarse a un lugar con mucha vegetación y meditar en él todo el día, concentrado en su objetivo. Por último, el día de la evocación debe encontrarse en ayunas y preparar la habitación con ciertos elementos específicos, los cuales son una espada, un cuchillo de mango blanco, otro de mango negro, un puñal, una lanceta, una aguja, una varita, un cordón de 7 nudos, una pluma consagrada, un brasero para perfumes, una copa y un trozo de yeso. Todos estos elementos supuestamente requieren ciertos pasos específicos en su elaboración para que sean funcionales al mago, es decir, no bastaría con cualquier puñal. Es interesante cómo estos elementos fueron adoptados por otras prácticas similares, como por ejemplo el Wicca, religión neopagana muy popular en Inglaterra. Por último, esta sección cuenta cómo Cipriano pactaba con demonios, desde cómo elegía al demonio ideal para su objetivo hasta qué cosas estaba dispuesto a entregar a la hora de firmar el pacto. Por obvias razones no indagaré más en este apartado, ya que el fin de este video es ser informativo sobre el personaje de San Cipriano y no un tutorial mágico. Lo que me resulta interesante es su vida e historia. La última parte del libro es más breve y comienza enseñando a desencantar tesoros a partir de oraciones, una medida de seguridad que al parecer su autor consideraba importante a la hora de buscarlos, ya que sería imposible encontrarlos de otra manera. Incluye un listado de ubicaciones donde supuestamente se encuentran tesoros ocultos por medios mágicos, pero sus descripciones son muy vagas como para investigar qué tan ciertas son esas afirmaciones. Por ejemplo, estas son algunas de las supuestas ubicaciones en Galicia, en el pico de Portela, en el río Vivei, entre los dos peñascos grandes de Loureza, en el cruce de los caminos de Uma. En fin, inchequeables. Finalmente, expresa algunos maleficios más y reúne un compendio de muchísimas prácticas adivinatorias de distintas épocas, explicando cada una de ellas con bastante detalle. Hay algunas realmente muy interesantes y alocadas, como la ceromancia, que es adivinación cabalística a partir de la interpretación de formas en cera derretida, la miomancia, que es la interpretación de los chillidos de los ratones enjaulados, y la quiromancia, que refiere a la adivinación por las líneas de las manos. Por supuesto, también incluye algunos métodos más conocidos, como la astrología, la cartomancia y la necromancia. Recorrimos la vida y obras de San Cipriano, un personaje que fue más allá de la muerte y el infierno para encontrar al Dios cristiano. Como expresé anteriormente, es importante aclarar que no existe evidencia histórica de su existencia lo suficientemente confiable como para afirmar que tal persona fue real o no, más allá de los detalles de su vida. Sin embargo, su historia tan particular sirvió de base para prácticas religiosas y mágicas en todo el mundo, y su nombre, hoy en día, es uno de gran peso en el mundo de los estudiosos de estos temas. Sea como sea, hoy nos adentramos de lleno en la historia de alguien que peleó frente a frente con el demonio. ¿Y vos, qué opinás de este santo? ¿Te resultó interesante su historia? Sentite libre de dejar un comentario, y si tenés algún tema al que te gustaría que hable, también déjamelo, que te aseguro que lo voy a leer. Te mando un saludo enorme y nos vemos la próxima.